Dicen que los funerales son el último adiós, pero también son un punto de encuentro para energías que no siempre comprendemos. En estos momentos de despedida, de dolor, la tristeza y los recuerdos se mezclan con algo más, algo que no se ve pero se siente. Dicen algunos que los difuntos no siempre están listos para partir, y en este cruce entre nuestro mundo y el más allá, ocurren cosas que desafían toda explicación. Fenómenos paranormales y presencias inquietantes se manifiestan cuando las emociones se acumulan en un mismo lugar. Esta historia que te voy a contar es un ejemplo de cómo en un funeral lo inexplicable puede convertirse en una realidad aterradora. Mi nombre es Santiago y comencemos con este episodio número 6. Desde pequeña mi mejor amiga y yo fuimos inseparables. Éramos como hermanas, aunque la vida nos separó físicamente cuando ella se mudó a otro pueblo para estudiar. Seguíamos en contacto diario por mensajes hasta que un día simplemente ya no respondió. Y nunca imaginé que la última vez que hablaríamos sería a través de un sueño. Aquella noche soñé con ella. Estaba en un lugar oscuro, apenas visible, rodeada de sombras. Su voz temblaba de miedo cuando me dijo: «Inés, tengo miedo. Hay ruidos, pasos, pero no veo nada. Ayúdame por favor». Me desperté sobresaltada y quise llamarla para contarle mi sueño. Sin embargo, seguía sin responderme. Comencé a llamarle, pero tampoco. Algo dentro de mí sabía que algo estaba mal. Preocupada le pedí a mi mamá que fuéramos a su casa, aunque quedaba a varios pueblos de distancia. Al llegar, me encontré con algo que jamás hubiera esperado. Estaban velándola en el patio. Mi corazón se detuvo y se tronó. Decidí quedarme esa noche en el velorio. Alrededor de las 10 todos comenzaron a irse, pero yo me quedé sola un momento frente al ataúd. El silencio era abrumador, hasta que escuché algo. Su voz: «Inés, sácame de aquí, no veo nada». Me acerqué temblando al ataúd porque ahí estaba esa voz. Era mi amiga. Me acerqué temblando. Miré dentro del ataúd y su cuerpo estaba ahí, inmóvil, como si solo estuviera durmiendo. Sacudí mi cabeza pensando que solo había sido mi imaginación y me senté. Pero otra vez, escuché su voz. Resonaba como si viniera de adentro. Me alejé rápidamente intentando calmarme y le mandé un mensaje a mi mamá para que viniera a recogerme. Pero los golpes débiles comenzaron, acompañados de su voz nuevamente suplicando. Corrí a la cocina donde estaba su mamá y cené con ella, intentando ignorar lo que había ocurrido. Mi mamá llegó. Le conté lo que había sucedido en el camino. Al llegar a casa, ella hizo una llamada para averiguar más detalles del fallecimiento de mi amiga. Y me enteré que mi amiga había fallecido en su cuarto, por razones que no diré. Esa noche tuve otro sueño. Esta vez la vi claramente. Estaba en un rincón oscuro, abrazando sus rodillas y llorando, llamándome. Me desperté empapada en sudor al escuchar su voz real en mi oído. Al día siguiente volví al velorio, pues ese día la enterrarían. Antes de irnos al cementerio, le pedí a su mamá permiso para entrar a su cuarto, pues mi mamá me había dicho algo. Ahí, en medio de su cuarto, encendí una veladora y con la voz quebrada, llena de lágrimas, comencé a decirle: «Ya tienes luz, no tengas miedo, te amo». Tras el entierro, esa misma noche en mi casa, tuve un sueño diferente. Vi a mi amiga en un campo lleno de flores con un sol radiante. Su rostro reflejaba una felicidad que jamás había visto. Ella se despidió de mí con una sonrisa y diciéndome: «Gracias». A su lado estaba una mujer mayor que la tomó de la mano. La reconocí, era su abuelita, quien había fallecido cuando éramos niñas.
Ambas se alejaron juntas y supe que en ese momento ella ya estaba en paz, pues mi mamá me dijo que quizás su alma se había quedado atorada en su cuarto. La verdad, hasta la fecha la extraño, pero desde entonces cuando veo la luz de una veladora, me da gusto que ella esté en paz. No estoy seguro, pero creo que debo contarles esta historia familiar. Todo ocurre en un pequeño pueblito de Tlaxcala, Huamantla, donde los rumores viajaban rápido en esa época. Mi tío Sebio, al cual nunca conocí, era una leyenda en ese lugar. Mi tío lejano era conocido por su valentía y fuerza increíble, a pesar de ser delgado. Todos le tenían miedo en ese pequeño pueblo. Nadie quería desafiarlo. Y lo más extraño es que él había sobrevivido a balaceras, peleas campales y accidentes que habrían quitado la vida a cualquier otro hombre. Pero lo que realmente alimentaba su fama era su propio relato. Cuando entre risas egocéntricas y tragos de mezcal él decía: al chamuco le entregué mi alma, y a cambio nunca conoceré la muerte. Pero él vendrá por mí dentro de 20 años, el 15 de mayo, eso es seguro. Muchos lo tomaban como otra de sus exageraciones de borracho, pero nadie lo contradecía, pues sabían que aunque le pasara cualquier cosa horrible, él sobreviviría, como aquella vez que en una pelea le vaciaron todo el cargador de un arma en la espalda. Cuenta mi abuela que llegó casi moribundo al hospital, pero llegó caminando. Lo atendieron y los médicos sorprendidos quedaron, pues él había perdido mucha sangre y seguía vivo y consciente. Además, después de eso, a las 2 semanas él ya estaba como si nada, pues se había recuperado muy rápido. Así tuvo muchos incidentes, peleas, cuchillos, y nada acababa con él. Sin embargo, cuando esa fecha que él siempre mencionaba llegó, él falleció. Mi tío Sebio había muerto en una cantina por congestión alcohólica. Algo que nadie pudo creer. ¿Cómo un hombre invulnerable podía haber caído tan fácilmente? La noticia sacudió al pueblo y su funeral se convirtió en un evento lleno de rumores y especulaciones sobre si era real que había pactado con el chamuco. El velorio se llevó a cabo en el patio del ranchito de sus padres, lejos de cualquier poste de luz, iluminado únicamente por velas y faroles de gas. La noche era oscura y el aire estaba cargado de un silencio pesado, pues solo habían ido muy pocos, ya que él se ganó más enemigos que amigos. Ahí solo estaban sus padres, uno que otro amigo y sus hermanos, que entre ellos, ahí estaba mi abuelita, que apenas tenía 11 años. Y ella cuenta que cuando la medianoche llegó, también llegó un frío antinatural que apagó todas las velas. La oscuridad era total, y los hermanos, padres y amigos se quedaron paralizados por algo que no entendían. Solo se quedaron escuchando cómo el viento silbaba a través de los árboles. Y de pronto, el sonido de cascos de un caballo rompió el silencio. Nadie sabía cómo se había metido, pues el rancho estaba bardeado y la puerta cerrada. Pero ahí llegó al patio un hombre montado en un caballo negro. El jinete llevaba un traje de charro impecable, con botones brillantes que reflejaban la escasa luz de las velas que intentaban volver a encenderse. Su presencia era imponente, y nadie podía moverse ni pronunciar ni una sola palabra. Aquel charro desmontó lentamente y se acercó al ataúd de Sebio. El sonido de sus pasos sobre la tierra era lo único que se escuchaba. Y sin decir nada, sin saludar, extendió una mano y tocó el ataúd 3 veces. Solo hizo eso,
y soltó una carcajada fuerte y resonante que heló la sangre de todos. Montó nuevamente su caballo y con un movimiento firme se alejó hacia la oscuridad. No se escuchó el portón ni nada, solo desapareció. Pero antes de desaparecer por completo, se escuchó un grito desgarrador que venía de la nada, pero que todos reconocieron de inmediato. Ese grito era de Sebio. Cuando el jinete se perdió, algunas velas se encendieron nuevamente por sí solas, como si fueran velas mágicas de cumpleaños. Nadie se movió ni dijo nada, pero en sus rostros se reflejaba el terror y la incredulidad. La mamá de Sebio tomó su rosario y comenzó a rezar en voz alta. Poco a poco los demás lo siguieron. Las oraciones llenaron el aire intentando devolver algo de paz en una noche que nunca olvidarán. Con los días la historia se volvió conocida en el pueblo. Sin embargo, con el tiempo se fue perdiendo y olvidando. Pero la abuela nunca dejó de contarla, asegurando de que el charro no era otro que el mismísimo diablo, quien había venido a cobrarse lo que Sebio le debía. Audiencia, buenas noches. Antes de pasar al siguiente relato, si les está gustando mi contenido, deja tu like y comenta ¿a qué hora te atreves a sumergirte a estas historias de terror? Ahora, sin más interrupciones, continuemos con la siguiente historia. Trabajo en la funeraria San Antonio, en el pequeño pueblo de San Bartolo, un lugar donde todos se conocen y los secretos rara vez se guardan. Vivo con mi esposa, en el segundo piso de mi casa, justo encima de la sala donde se velan a los difuntos, pues puse mi negocio ahí. Y en mis años de experiencia he visto y oído muchas cosas, pero nunca algo como lo que ocurrió aquella noche. Era una tarde tranquila cuando llegó la familia de la niña. Tendría unos 6 o 7 años, un rostro sereno que contrastaba con el dolor de su partida. Decían que había fallecido de manera repentina, víctima de una enfermedad que nadie logró diagnosticar a tiempo. Los padres y la familia por completa estaban destrozados. Les renté el velatorio por 36 horas. Estuvieron desde las 9 de la mañana ahí. Pero cerca de las 10 de la noche, decidieron irse a descansar. Prometieron regresar al amanecer para el entierro. Antes de irse, recogieron las velas del salón para evitar accidentes, dejando el lugar en completa oscuridad. Ahí le encargo a mi niña, susurró la madre antes de marcharse con los ojos llenos de lágrimas. Yo no pensé mucho en sus palabras, aunque me dejaron un leve escalofrío y tristeza. Cerré con llave la funeraria y subí a mi departamento a descansar. La noche apenas comenzaba. Yo cené, me bañé y después me acosté. Pero poco después de las 12 de la noche, escuchamos algo. Era débil al principio, como un susurro lejano. Me levanté de la cama tratando de convencerme de que era el viento o algún ruido del pueblo. Pero los llantos se hicieron más claros. Eran de una niña. Mi esposa también estaba escuchando cómo una niña hablaba y lloraba. Yo me asomé por la ventana que da a la calle, pero no había nadie. Así que bajé. ¿Hay alguien ahí?, pregunté desde las escaleras que bajaban a la funeraria. No hubo respuesta. Sin embargo, los susurros se transformaron en gritos ahogados, como si estuvieran en una caja. Subí rápidamente, cerré la puerta y le dije a mi esposa. Ella me dijo asustada que tal vez había revivido, que fuéramos a ver. Hasta me sentí tonto al pensar que era algo paranormal. Ambos bajamos y podíamos escuchar cómo aquella niña gritaba que tenía miedo y también buscaba a su mamá. Ella estaba llorando y decía que no podía respirar bien. Nos apresuramos a abrir la puerta hasta se me cayeron las llaves de las manos.
Mi esposa le gritaba que ya íbamos, que estuviera tranquila, que ahorita la sacábamos. Abrimos la puerta y corrimos al ataúd para sacarla. Y al abrirlo, ahí estaba la niña, solo que estaba inerte. Ella no estaba viva. Nosotros la escuchamos, no hay duda. Ambos nos espantamos, sentí náuseas, hasta teníamos la cara pálida del miedo. Subimos cerrando la puerta con llave. Pasó media hora y nuevamente se escucharon ruidos abajo. Escuchamos pasos ligeros y ruidos que venían de la funeraria. No podíamos dormir, pues toda la noche estuvo así. Pasos de una niña, a veces gritos y llantos de aquella niña. Cuando la familia regresó a las 6 de la mañana, yo los recibí con el rostro pálido. No les conté lo que había pasado, pero les sugerí con voz temblorosa que no dejaran sola a la niña. Ellos me miraron extrañados, pero estaban tan abatidos que no hicieron preguntas. Después de la misa llevaron a la niña al cementerio para su entierro. Pensé que todo habría terminado. Pero esa noche, a las 3 de la madrugada, mi esposa y yo nos despertamos al mismo tiempo. Los gritos eran ensordecedores ahora, llenos de desesperación. Eran gritos de una niña. Mi esposa es católica y decidió bajar junto conmigo, con una veladora encendida. Ambos estábamos temblando de los pies a la cabeza, no por el frío, sino por el miedo. Miedo al ver a la niña. Al llegar a la funeraria, sentimos un frío helado que calaba hasta los huesos. Pero no era el frío de la noche, era algo diferente. Y en eso mi esposa comenzó a hablar. «Hey, nena, ya no estás sola. Ya tienes luz», dijo mi esposa con voz firme, colocando la veladora en el centro de la sala. Un silencio absoluto cayó sobre nosotros. El aire dejó de sentirse tan pesado y los gritos cesaron de inmediato. La llama de la veladora comenzó a parpadear por un instante y después se hizo larga, muy larga, como si algo o alguien la aceptara. Comenzamos a rezar por el alma de esa niña. Una hora después todo se sentía diferente. Desde esa noche no volvimos a escuchar nada. No le conté nada a los padres ni a nadie. Esta ha sido la peor experiencia que he tenido en mi funeraria y la comparto con ustedes. Muchas gracias, audiencia, por escucharme. Anónimo, por favor. Nunca pensé que estaría escribiendo algo así, pero lo que ocurrió en el funeral de mi cuñado Eduardo en 2001 me sigue quitando el sueño. Mi cuñado era un hombre tranquilo, siempre reservado, pero tenía un miedo que jamás ocultó: el miedo a la muerte. Él falleció en medio de la pandemia, víctima del COVID. Esa enfermedad lo bajó de peso, unos 56 kilos tal vez. Su partida dejó un vacío enorme en nuestra familia. El velorio fue sencillo, como se estilaba en esos tiempos de pandemia. Solo familiares cercanos, todos con cubrebocas y manteniendo cierta distancia. Eduardo, mi cuñado, estaba en su ataúd con un semblante tranquilo, como si al final le hubiera encontrado algo de paz. La atmósfera era pesada, no solo por el dolor de la pérdida, sino por algo más, algo que no sabría explicarles. Mientras rezábamos, varias veces escuché pasos atrás de mí o enfrente de mí, pero cada vez que levantaba la vista, todos estaban en su lugar. Mi esposa, hermana de Eduardo, también se sentía extraña. Así pasamos la noche en el rosario, con cosas extrañas. Al día siguiente era hora de llevar a Eduardo al cementerio. Contratamos una carroza y varios de nosotros, hombres fuertes y corpulentos,
nos ofrecimos a cargar el ataúd solo unos metros. Era extraño, porque aunque Eduardo era delgado, el ataúd pesaba como si estuviera lleno de concreto. ¡Qué rayos!, uno de mis primos dijo mientras lo intentábamos levantar. Era como si algo invisible e increíblemente pesado estuviera presionando el ataúd. Otros hombres de la familia nos ayudaron, pero aún entre 5 personas, 2 de cada lado y uno al frente, no podíamos cargarlo. La madera del ataúd no era particularmente gruesa ni pesada, pero sentíamos un peso imposible de cargar. Otro muchacho se unió, y entre 6 hombres apenas logramos subirlo a la carroza. Nos costó mucho trabajo. No se quiere ir, dijo un vecino mayor que nos ayudaba. En ese momento sus palabras me parecieron una broma de mal gusto, pero algo en su tono me heló la sangre. Él hablaba en serio. Cuando llegamos al cementerio, los enterradores nos esperaban. Sin embargo, al intentar descargar el ataúd, se toparon con el mismo problema. ¿Está lleno de piedras o qué?, bromeó uno de ellos, aunque su rostro mostraba preocupación. Entre 8 hombres finalmente logramos moverlo un poco más fácil, pero con un esfuerzo descomunal. Todos estábamos cansados y el sudor nos empapaba, a pesar de que no hacía tanto calor. Apenas habíamos caminado hacia el cementerio, hacia la tumba, pero sentíamos una presión constante, como si el ataúd se resistiera. Es raro, pero pasa, dijo uno de los sepulteros mientras cavaban la tumba. Cuando un difunto no se quiere ir, su ataúd pesa más. Yo miré a mi esposa, quien estaba pálida y temblando por lo que el hombre decía. Yo trataba de mantenerme firme, pero en el fondo sabía que era real. Cuando finalmente colocamos el ataúd en la tumba, sentí un alivio físico inmediato, como si se hubiera liberado una carga que no solo era literal. Sin embargo, mientras los sepulteros terminaban de cubrir la tumba, uno de ellos nos comenzó a decir que el que había fallecido no estaba tranquilo. Esa noche, al llegar a casa, mi esposa y yo hablamos sobre lo ocurrido en el panteón. No encontramos explicación lógica. Aunque Eduardo siempre había temido a la muerte, y ahora parecía que incluso en su partida, ese miedo lo había retenido, como si no pudiera aceptar que ya no pertenecía a este mundo. Hola, me gustaría mantener mi identidad en anónimo, por favor. La historia del niño que no se quería ir me recordó a una historia similar que le sucedió a mi abuela. Mi bisabuela, que en paz descanse, murió en la casa de mi abuela y ahí mismo la velaron. Lo que pasó fue que cuando querían llevársela, ella no se quería ir, no se quería mover. Cabe aclarar que la casa de mi abuela tiene 2 puertas grandes de metal que se pueden abrir, en donde fácilmente puede caber un ataúd. Pero ni así. La caja se volteaba y se atoraba. El problema fue que el ataúd de la bisabuela tenía como unas llantitas para poder mover el ataúd. Pero al momento de moverla, aquellas llantas se atoraban. El ataúd también no se dejaba cargar. Era súper pesado. Fue hasta que mi abuela se le acercó y le dijo: «Mamita, ya es hora de irte. No puedes quedarte aquí». Después de esas palabras, el ataúd se alivianó y la caja salió con facilidad, y la pudieron dejar en su lugar de descanso eterno. Gracias por leer mi historia.